principio de funcionamiento y la forma de conectar el motor. Vamos a ver hoy día, conocer las partes del motor y cómo funciona básicamente. Ya entonces, a eso nos vamos a dedicar en esta hora. Eh, Consideremos en primer lugar que todos los motores tienen o motores eléctricos estamos hablando, tienen una base común en cuanto a funcionamiento. Ya ambos generan fuerza o hay una fuerza producto de una interacción de campos magnéticos. Ya usamos lo que llamamos fuerza de Lorentz en un inicio, que es una fuerza que procede de una interacción de campos magnéticos para mover un rotor. Necesitamos entonces que haya corrientes circulando por el estator, que estas corrientes generen un campo magnético en el sector del estator, la parte que está fija en el motor, y a su vez también haya una corriente circulando en el rotor, ya para que haya campo magnético tanto en el estator como en el rotor, y estos campos magnéticos interactúen de tal manera que haya una fuerza que pueda mover el rotor. En el motor de inducción, la corriente del rotor la obteníamos por inducción magnética, o sea, no era necesario inyectar corriente directamente al rotor. Y ahí esa es la gracia del motor de inducción, que trabaja por inducción, o sea, aplicamos directamente un voltaje a las bobinas del estator, pero no aplicamos un voltaje al rotor, sino que obtenemos una corriente circulando por el rotor gracias al fenómeno de inducción magnética. ¿Ya? Eso es lo que hacemos en el motor de inducción trifásico, o sea, en el motor de inducción, digamos. Generamos un campo magnético, ¿ya? En el caso del motor trifásico, un campo magnético giratorio, aprovechándonos del desfase de los voltajes, y ese campo magnético giratorio induce voltajes en el rotor. Gracias a ese voltaje inducido tenemos corriente en el rotor y tenemos entonces la interacción de campos. Ahora en el motor de corriente continua no podemos generar un campo magnético giratorio, no podemos ni siquiera hacer un campo magnético variable porque tenemos corrientes fijas, ya corrientes, vamos a trabajar con corriente continua. Por tanto, lo único que podemos hacer es tener campos fijos, ya con corriente continua. Si yo aplico corriente continua a una bobina, voy a obtener un campo magnético que va a estar estacionario, o sea, un campo magnético que va a tener un valor, pero no va a variar en el tiempo. Por lo tanto, un campo que está fijo no puede producir inducción magnética. Ya solo un campo variable puede inducir inducción magnética en una bobina fija. Lo otro sería tener un campo fijo y una bobina que esté moviéndose físicamente para generar inducción. En este caso vamos a trabajar con campos estacionarios, con campos estáticos, y vamos a tener que inyectar corriente continua también al rotor. O sea, aquí en el motor de corriente continua vamos a alimentar tanto el estator de la máquina como el rotor. Y vamos a ver alguna terminología en primer lugar. Ya vamos a mirar la terminología nueva que vamos a usar. En primer lugar, vamos a llamar campo, ¿ya?, al circuito que va a estar generando la excitación, le vamos a llamar, ¿ya?, o que va a estar, digamos, el que va a estar generando el campo magnético principal. A este le vamos a llamar campo o inductor. También lleva ese nombre. También vamos a usar otro término que es armadura. Son términos que no habíamos usado antes, por eso se aplican generalmente al motor de corriente continua o a la máquina de corriente continua. Y a la armadura también se le llama inducido. Por lo tanto, vamos a tener un inductor, un generador de campo magnético,
Y el inducido va a ser el que va a estar recibiendo el efecto de ese campo, magnético. Ya tenemos entonces un campo inductor y una armadura o inducido. El campo y la armadura pueden estar indistintamente en el rotor o en el estator de la máquina. ¿Ya? O sea, podemos tener el campo en el estator, generalmente así es como se hace. La mayoría de las máquinas tienen el campo en el estator y la armadura en el rotor. Sin embargo, puede fabricarse una máquina, y de hecho tenemos una ahí en el taller de electricidad, que tiene el campo, el rotor y la armadura en el estator. Ya se puede hacer de las dos maneras, indistintamente. ¿Mm? Pero aquí vamos a tener estos dos, ya considerémoslos. Vamos a, eh, vamos a trabajar con el motor en el modelo para dar todas las explicaciones. Vamos a considerar que el campo va a estar ubicado en el estator de la máquina, y vamos a considerar que la armadura va a estar ubicada en el rotor. Ya, pero como les digo, esto no es ley, ya, porque puede ir, digamos, en el otro sentido. El inducido en el rotor de la máquina. Entonces, así es como lo vamos a considerar, ¿ya? Vamos entonces, como les dije, tenemos en este caso, en el motor de corriente continua, que alimentar tanto el campo como la armadura. Ya tenemos que alimentar tanto el estator como el rotor, ambas con corriente continua. Podemos hacerlo de manera independiente, y así es como vamos a explicar, digamos, en primer término, el funcionamiento de la máquina. Vamos a tener aquí una bobina, está bien. Vamos a tener una bobina que va a representar el campo. Ya vamos a ver cómo le vamos a llamar a los terminales. Este campo lo vamos a alimentar por una fuente de corriente continua. Ustedes saben qué pasa cuando conectamos una bobina con corriente continua. Tenemos una polaridad ahí de la fuente, más o menos, para que circule una corriente por esta bobina. Y acá vamos a tener o a dibujar la armadura. Como le dije, vamos a dibujar la armadura en el rotor. Y la vamos a dibujar del mismo color de acá, para que vean que es parte de la máquina. Ya, este va a representar, digamos, aquí la armadura de la máquina. Estos van a representar carbones que van a estar haciendo contacto con un dispositivo llamado colector, que también es parte de este lenguaje nuevo. Digamos, esta va a ser entonces la armadura. Y vamos a conectar aquí inmediatamente otro tipo de bobina en serie a la armadura, que nos vamos a acostumbrar a conectarla en serie, que van a ser a esa bobina le vamos a llamar interpolo. Acá tenemos entonces el campo
Ya vamos a ver cómo se ven físicamente. A este le vamos a llamar armadura. Esta bobina pequeña que está aquí en serie a la armadura, le vamos a llamar a esa. Le vamos a llamar interpolo. Ya vamos a ver para qué está ahí. Y entonces con otra fuente de corriente continua ya vamos a alimentar también la armadura. ¿Ya? Entonces vamos a colocar acá otra fuente de corriente continua. Vamos a dibujarla en rojo, igual que la otra fuente de acá. Otra fuente de corriente continua, positivo y negativo, y vamos a conectar aquí nuestra armadura. En este caso, para explicar el funcionamiento, vamos a hacerlo de esta manera, ¿ya? No es la manera más fácil porque necesitamos dos fuentes distintas de corriente continua, ¿ya? Este método de echar a andar el motor de corriente continua se llama método de excitación independiente. Sería una conexión de excitación independiente porque tenemos una fuente para el campo y otra fuente para la armadura, pensando en que podemos variar el voltaje en ambas, ¿verdad? Para entonces hacer funcionar el motor. Ya por lo general no se usa este método tanto como las otras formas de conectarlo. Otra forma sería, por ejemplo, con este campo en serie a la armadura o este campo en paralelo a la armadura. Y ahí tendríamos un motor serie o un motor en derivación o un motor en paralelo. ¿Ya? Principalmente vamos a ver esas son las formas principales de conexión. Podemos hacer esta conexión que se llama independiente, excitación independiente. Tenemos la excitación serie, que es cuando ponemos la bobina del campo en serie a la armadura. Tenemos también la conexión en derivación, cuando colocamos este campo en paralelo a la armadura, acá. O existe también una conexión llamada compuesta, ya donde vemos eh, una mezcla entre el motor serie y el motor en derivación. ¿Ya? Eso lo vamos a ver sí, más adelante. ¿Ya? Entonces, vamos a revisar. Acá tengo en primer lugar, vamos a conocer la máquina, vamos a mirar, a ver, digamos, las partes de, esta máquina para luego ver cómo funciona. Vamos a irnos aquí a esta presentación. Y vemos aquí que tenemos el estator, y en el estator tenemos polos. Estos que están aquí en la parte inferior y en la parte superior, ¿verdad? Son los polos del campo, que en este caso están en el estator. Si nos fijamos aquí, está el número 3, que dice polo, ¿verdad? Este es el polo en sí. Y el 4 y el 9, ¿verdad? Que son las bobinas más chiquititas que están una a un costado, aquí en los costados, digamos así, del estator, se les llama polo auxiliar o bobina auxiliar. ¿Ya? A esto nosotros le llamamos interpolos. Esta carcasa, entonces, este estator, está compuesta por dos polos,
que son los grandes que están aquí en la parte de abajo y en la parte de arriba, dos polos y dos más pequeñitos al lado que se llaman interpolos. Y ahí, como les dije, ya vamos a ver qué función cumplen esos interpolos. En el centro tenemos el rotor, que siempre tiene bobinas, ya aquí no existe el rotor jaula de ardilla como en el motor de inducción. Aquí el motor siempre va a estar bobinado, siempre va a tener bobinas porque ahí tenemos que alimentar también el rotor. Número 7 dice bobinas del inducido, ya que en este caso el inducido está en el rotor y el campo está en el estator, así es como vamos a hacer toda la explicación del motor de corriente continua. Bobinas del inducido, número 7, aquí tenemos un elemento que es el 10, ya que está aquí acoplado al rotor, que este es el elemento que hace la magia, digamos, para que el motor funcione, se llama colector, ¿ya? Es un dispositivo, ¿ya? Un dispositivo que va a cambiar las conexiones del rotor a medida que este rotor cambia de posición. A medida que el rotor va girando, el colector va a permitir que la corriente fluya por distintas bobinas cada vez mientras este rotor está girando y va a producir los cambios de polaridad dentro del rotor para mantener el giro. ¿Ya? Lo vamos a ver con detalle un poco más adelante. Pero el colector es el que produce un cambio, por eso también se le llama conmutador. Ya vamos a ir viendo las palabras nuevas, las vamos a ir poniendo acá, a ver, para que no se nos vayan. Tenemos estas palabras nuevas, ¿cierto? Campo o inductor, armadura o inducido, interpolo, ya que lo vimos aquí. ¿Qué otra palabra dijimos ahora último? ¿Cuál fue la que iba a anotar? Se me fue. Colector. Ya, aquí. Tenemos aquí, dentro de la armadura, ya, acoplada al eje, vamos a tener el colector, llamado también conmutador. ¿Ya? Y este colector, digamos, cumple la función de intercambiar las conexiones del rotor. Y también este colector lleva unos carbones, ¿ya? Mediante los cuales, unas escobillas, mediante las cuales vamos a hacer la alimentación a la armadura, ¿no? Tenemos aquí entonces, volvemos acá, este es el colector y aquí dice número 12 y número 11, escobillas. Escobillas, número 11 ahí, y número 12 que no está acá, pero que se corresponde a lo mismo. Dos escobillas, ¿ya? Las escobillas están compuestas, digamos, por el portacarbones, ¿ya? El resorte que va acoplado, digamos, haciendo para que el carbón presione con el colector. Y mediante las escobillas vamos a alimentar las bobinas del rotor, ¿ya? Para que fluya corriente por el rotor, se produzca ahí un campo magnético fijo, se produzca cierta polaridad en el rotor, y esa polaridad del rotor, ya en unión con la polaridad que vamos a tener del campo, que también vamos a energizar para que tenga su polaridad, esas polaridades que van a estar, digamos, a cierta distancia, no van a estar en la misma posición, va a hacer que el rotor se mueva, ¿verdad? Y al moverse el rotor van a cambiar las conexiones producto del trabajo del colector, y van a hacer que en el rotor siempre las polaridades se estén cambiando, ya para mantener el giro de la máquina. Esas son las partes principales, podríamos decir. Los polos, los interpolos, las bobinas del campo, ya que las tengo acá, que está el número 2, núcleo carcasa, ese núcleo polar polo,
bobinas, bobinas del campo número 8. ¿Dónde está el número 8 aquí? Acá. Número 8, bobinas de campo, arriba y abajo. Las bobinas del campo están, digamos, aquí arriba y abajo en los polos. Están las bobinas de la armadura, aquí en el rotor. Esas van en serie con los bobinados de los interpolos para finalmente salir a la caja de Bornes. Así que también vamos a ver cómo es la caja de Bornes. Esas son, digamos, las partes principales de la máquina. Ya lo diferente aquí con relación al motor de inducción es cómo está formado el estator, que está formado por polos. Ya se ven claramente la diferencia, cada uno de los polos y los interpolos los podemos visualizar, a diferencia de la máquina de inducción que iban las bobinas todas imbricadas y se veía un enrollado continuo en toda la circunferencia del estator. Aquí se van a ver polos claramente identificables en la máquina de corriente continua. Ya, aquí vemos una vista del colector. El colector está formado por muchas delgas, que son estas barras, digamos, son láminas de cobre que van aisladas entre sí. Ya va ahí dice aislamiento entre barras y aislamiento también entre las barras y el eje. ¿Ya? Aquí estas delgas, que son unas barritas de cobre, no pueden ir tocando el eje claramente, si no van a energizar el eje, y no pueden ir tocándose entre ellas tampoco. Están aisladas entre sí, barritas de cobre, y cada barrita de cobre aquí, cada delga, está unida o asociada a una bobina en el rotor. ¿Ya? Fíjense que aquí sale de una delga, una bobina, y entra en la delga siguiente. Luego, desde esa misma delga sale otra bobina y se mete en la delga siguiente. O sea, cada delga lleva dos conductores asociados. Lleva el inicio de una bobina y el término de otra. El inicio y el término. Así, todas las bobinas del rotor están conectadas entre sí mediante el conmutador o mediante el colector. Cualquier duda que tengan, me la hacen inmediatamente, no se hagan problemas. Ustedes saben, ahí activan su micrófono nomás y preguntan. Tenemos acá también una vista, digamos, de lo que es la escobilla, el soporte, y el conductor que sale de la escobilla. Digamos, aquí hay un carbón que está tocando continuamente, haciendo presión en el colector. Este colector gira, ¿ya?, a los RPM de la máquina, y este carbón permanece fijo en esa posición, ¿ya?, permitiendo que podamos energizar las bobinas del rotor. Eso es una vista así esquemática de lo que es el rotor de la máquina, y en nuestro caso le llamamos armadura o inducido. Ahí hay una vista un poco más, digamos, nos muestra más las partes de la unión entre la escobilla y el colector. Aquí dice delgas de cobre separadas por mica, y acá está el carbón, ¿verdad?, la escobilla de carbón. Y apareció aquí el resorte, digamos, que está haciendo presión sobre el carbón. Toda esta se llama porta escobilla o porta carbón. Y aquí está unida a un eje, ¿verdad?, que es regulable. La posición del carbón, por lo general, lo podemos regular. ¿Ya? En la máquina de corriente continua, la posición de los carbones tiene que poder regularse. ¿Ya? Si está mal ubicada, vamos a tener problemas de chispas, van a salir chispas ahí de la máquina.
Y cuando hay este problema es necesario regular muchas veces la posición del carbón en el colector para llevarlo a un eje que se llama un eje neutro, donde no tenemos voltaje entre las escobillas y ahí no tenemos problema de arco eléctrico. Acá estamos viendo ya el estator de una máquina de corriente continua, ¿verdad? Si ustedes pueden darse cuenta ahí es bien distinta a la máquina de inducción. Acá podemos ver lo que llamamos masas polares, que son estas grandes de acá. En este caso tenemos 4 polos que están bien definidos, 1, 2, 3 y 4. Y tenemos 4 bobinas más pequeñas, que están ahí a 90, a 45 grados cada una. Y estas más pequeñas son lo que llamamos interpolos. Tenemos los polos aquí en grande y los interpolos más pequeños. Disculpa, profe, no sabía que tenía activado el micrófono. No se preocupen, pensé que me hacían una pregunta. Tenemos entonces polos, interpolos, ya para que ahí lo distinguimos inmediatamente. O sea, si ustedes miran un estator, pueden darse cuenta inmediatamente si corresponde al estator de una máquina de corriente continua o a una máquina de inducción de corriente alterna. Ya la máquina de inducción, recuerden que era continuo aquí las bobinas estaban una sobre otra, así como tejidas en todo el contorno del estator. Acá están concentradas en los polos. Ahí tenemos otra vista de un estator de una máquina de corriente continua. También se ven claramente dónde están los polos y a dónde están los interpolos. Otra más, ya todas comparten la misma, básicamente la misma estructura, ¿verdad? De polos. A esta parte metálica que va dentro del polo, a esa parte se le llama zapata. Es una zapata, una pieza metálica que la idea es concentrar el campo magnético que genera el polo aquí para llevarlo lo más cerca posible del rotor, separado por el entrehierro que ya habíamos conversado en la máquina de alterna. Aquí tenemos un rotor de una máquina de corriente continua. Este es un rotor de una máquina grande de corriente continua. Y vemos que tiene bobinas en el rotor y que cada punto de las bobinas, los terminales de las bobinas, están llegando a este, digamos, elemento que es el colector. Este es el colector o conmutador. Vemos que son delgas bien pequeñas. Las delgas necesitan, ¿verdad? Requerimos que las delgas sean lo más pequeña posible. Y que a cada delga del conmutador están llegando el término de una bobina y el inicio de la siguiente. El término de una bobina y el inicio de la siguiente. Todas están llegando de esa manera. Las bobinas del rotor están llegando a las delgas. La cantidad de bobinas que vamos a tener en el rotor depende de la cantidad de delgas que tenga el conmutador, ¿ya? Lógicamente. Acá tenemos un rotor más pequeño, ya de un motor de corriente continua de menos potencia, pero comparte, digamos, la misma forma básica, bobinas en el interior acá del rotor, todas las bobinas llegan aquí, están soldadas por la parte de atrás a este elemento que es el colector o el conmutador. Otro rotor, ¿ya? Bobinas, aquí en vez de conductor como cable o alambre usa barras
para unir las bobinas del rotor mediante barras aquí al conmutador. Ahí van soldadas las barras a este elemento que es el conmutador. Si se fijan, hay una gran diferencia entre el conmutador y los anillos rozantes del motor de rotor bobinado. ¿Ya? Cuando vimos el motor de rotor bobinado, motor de inducción de rotor bobinado, poseía anillos rozantes, pero eran anillos. ¿Ya? Estos no son anillos, ¿verdad? Es otro, otro elemento, ¿ya? Que está compuesto por delgas que van dispuestas de forma horizontal. El anillo iba en todo alrededor del eje puesto, de tal manera que en el anillo un carbón tocaba siempre el mismo anillo. En este caso, el carbón toca muchas delgas y a medida que el rotor se mueve va cambiando la delga que está tocando el carbón. El carbón permanece fijo y las delgas van moviéndose, ¿verdad? En la superficie del carbón para cambiar la bobina que estoy alimentando. Continuamente está cambiando la bobina que estoy alimentando en el rotor. Ahí hay otro más pequeñito. Este es de un motor bien pequeño, motor de corriente continua. Pero también comparte, digamos, la misma estructura básica, alambre pequeño de poco diámetro, ¿verdad? Que está ahí enrollado en el rotor, y los terminales están ahí, se ve más claramente cómo están soldados los terminales de las bobinas a cada punto y a cada delga del conmutador. Aquí las delgas se ven, donde el rotor es más pequeño, las delgas se ven más grandes, y se puede ver cómo a cada delga están llegando dos conductores. Como les digo, están llegando a cada delga, está llegando el inicio de una bobina y está llegando el término de otra bobina. No puede llegar a una misma delga los terminales de una pura bobina, ¿ya? Si no estaríamos cortocircuitando la bobina en la delga. ¿Ya? Así que la bobina comienza en una delga y termina en la delga siguiente. ¿Ya? De esa misma delga parte la otra bobina y termina en la delga siguiente. De esa delga parte la otra bobina y termina en la delga siguiente, y así hasta completar todas las delgas del conmutador. Así como se construye el estator de esta máquina. ¿Mm? No sé si está más o menos claro la construcción, la forma constructiva de la máquina. Ya, se nos hace más fácil porque ya tenemos la experiencia de haber visto o de conocer la máquina de corriente alterna, así que ahora la de continua enfatizamos las diferencias solamente para ver cómo opera esto. En cuanto al principio de funcionamiento, también, digamos, la diferencia principal es que ahora alimentamos estator y rotor. Vamos a ver cómo funciona y cómo logramos producir la fuerza. Hay unos videos que yo les voy a dejar en el aula. Es un video que está en dos partes. Ya vamos a... No sé que si le bajo el volumen a este bajo el volumen yo. ¿Me confirman si me siguen escuchando? O si ya no me escuchan, si ya no me escuchan más. ¿Me escuchan ahí o no? Sí, profe. Sí, allá. Entonces, no sé si le bajaba el volumen al video, me va a silenciar yo o no. Ya, entonces, ¿a dónde está esta cosa? Vamos a compartir la pantalla para que veamos. Y ya, este es un video, se los voy a dejar, está en dos partes, se los voy a dejar en el aula, que más o menos explica el principio de funcionamiento de la máquina de corriente continua.
quiero irme a esta parte. Aquí vamos a explicar, no vamos a ver el video aquí, vamos a explicar el principio de funcionamiento. Luego ustedes lo repasan estando ya más tranquilos, viendo el video más tranquilos en casa. Vamos a considerar esta figura ya para describir la forma en que funciona o que opera el motor de corriente continua. Vamos a considerar un motor de dos polos. Estos son los polos, los que están en el estator. Si se fijan, aquí hay una N, que quiere decir que este polo siempre va a estar con un norte y este polo siempre va a estar con un sur. En el campo no podemos cambiar la polaridad es fija. Vamos a alimentar el campo con corriente continua, ¿verdad? ¿Se recuerdan? Tenemos acá nosotros el campo, aquí tenemos el campo alimentado con corriente continua. Por tanto, este campo va a tener un norte en esa parte y va a tener un sur acá en este otro extremo de la bobina, y no se van a cambiar esas polaridades, van a estar fijas porque estoy alimentando con corriente continua. Si esta fuera una fuente de corriente alterna, entonces este norte y este sur se intercambiarían, ¿verdad? Dependiendo de la frecuencia de alimentación, pero estarían siempre cambiando. En este caso, como es corriente continua, permanece fijo ese norte en ese punto y fijo ese sur también en el punto, como si fuera un imán, permanece ahí fijo y no podemos mover la polaridad del campo. La polaridad del campo entonces permanece fija. Vamos a volver aquí a esta pantalla. Vamos a tener entonces en el campo dos polos, como les dije, norte y sur. Y acá en la armadura, este está representando el eje. Ese punto central, digamos, es el eje. Y el eje se está mostrando aquí, digamos, en color negro, las delgas del colector. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6 delgas, un colector con 6 delgas y 6 bobinas. Ya nunca un motor va a tener tan pocas delgas y tan pocas bobinas, pero esto nos sirve para entender mejor cómo funciona. O sea, este es para hacer la explicación, ya se reduce la cantidad de bobinas para poder entenderlo de mejor manera. Tenemos los carbones acá, en la parte de arriba y en la parte de abajo. Los carbones están conectados con un conductor hacia el exterior. Y por estos conductores también vamos a alimentar con corriente continua. O sea, aquí tenemos una corriente continua aplicada al campo, por el cual tenemos un norte y un sur, y tenemos otra fuente de corriente continua aplicada a la armadura. Aquí a ese punto, a esa escobilla y a esa escobilla. Es lo mismo que tenemos acá. Eso es la representación. Este es el rotor o el inducido. Y tenemos aquí donde está conectado la escobilla a un lado y al otro del colector. Alimentado también con una fuente de corriente continua, alimentamos ahí la armadura. Entonces, ¿qué va a ocurrir aquí? Fíjense que ahora, en este momento, el carbón está tocando la delga correspondiente al inicio de la bobina 1 y la bobina 4, ya que es el término de la bobina 3 y el inicio de la bobina 4. ¿Qué va a ocurrir o cómo se va a distribuir la corriente por las bobinas del rotor? Se van a distribuir de la siguiente manera. Ya vamos a ver ahí, fíjense que va a entrar la corriente
por este punto, por el carbón, ya, va a energizar esa delga, pero la corriente se va a ir hacia el otro carbón, ya por aquí está cerrado el circuito, la bobina 1 cierra el circuito con la 2, la bobina 2 con la bobina 3, y finalmente termina para acá. Entonces la corriente que entra a esta delga se va a dividir en dos partes. Una parte de la corriente se va a ir por la bobina 1, 2 y 3, y la otra parte de la corriente se va a ir por la bobina 6, 5 y 4. Se van a juntar en la delga inferior y la corriente va a salir por el segundo carbón. ¿Ya? Esa imagen quiero que la tengan clara. La corriente entra por un carbón, se divide en el colector, ya una parte de la corriente va a ir, según el dibujo, por la bobina 1, 2 y 3, y el otro, digamos, la otra parte de la corriente se va a ir por la bobina 6, 5 y 4. Se van a juntar en el colector abajo y van a salir por el carbón que está aquí en la parte inferior. Aquí entra la corriente, se divide una parte para acá, la otra parte para este otro lado, se juntan aquí y salen por el carbón inferior. Ya eso es lo que está mostrando ahí. Ya eso lo mismo lo va a explicar ahí el video, ustedes lo ven después con calma, que se reparte entre las dos partes y finalmente sale por el carbón de abajo. Eso va a producir distintas polaridades en las bobinas. Ya fíjense, cuando siempre por donde entra la corriente en la bobina, se va a producir un norte, y donde está llegando la corriente, por donde está saliendo la corriente de la bobina, se va a generar un sur. Entonces, la bobina 1 va a producir un norte en ese punto y un sur en ese. La bobina 2, un norte aquí, porque está saliendo la corriente hacia la bobina, por lo tanto produce un norte, y a donde entra la corriente está produciendo un sur. La bobina 3 también, donde sale la corriente hacia la bobina un norte y donde se devuelve la corriente un sur. Esas polaridades genera la primera corriente que se va por el lado derecho. Norte-sur, norte-sur, norte-sur. La otra corriente, digamos, recuerden que se divide la corriente que se va por el lado izquierdo toma estas polaridades, norte-sur, norte-sur, la bobina 5, norte-sur, la bobina 4, y la corriente se me va por esa escobilla hacia la fuente. Entonces, si miramos todas estas polaridades que están formándose en cada una de las 6 bobinas, vamos a ver que aquí se juntan dos nortes y aquí abajo se juntan dos sur. Por tanto, toda esta armadura va a actuar como un gran imán con un norte en este punto y un sur aquí abajo en este otro punto. Aquí ese sur se va a anular con ese norte, ese sur con ese norte también. Lo mismo ocurre en este otro lado con ese punto y ese punto. Se va a concentrar el norte acá y el sur aquí abajo. ¿Cómo lo va a mostrar ahí? Eso es lo que vamos a tener finalmente. O sea, vamos a tener una armadura con un norte en ese punto, un sur en ese punto, y un campo con un norte en ese punto y un sur en ese punto. Entonces, al alimentar se va a producir esto que aparece ahí y que tenemos ahora en la imagen. ¿Qué creen que va a ocurrir con el rotor? O sea, es como, imaginen que fueran imanes, que este fuera un imán aquí en el eje, y este fuera otro imán que está fijo en el estator. ¿Qué ocurriría, creen ustedes, ahora con el rotor en este punto? Díganme nomás, ¿qué piensan que va a ocurrir con el rotor?
¿cómo va a reaccionar este norte con este norte que está acá? Que están, si se fijan aquí, como relativamente cerca. ¿Se va a repeler? Exactamente, ¿verdad? Este norte con ese norte van a repelerse y ese sur con ese sur también se van a repeler. Por otro lado, este norte va a ser atraído por este sur y este sur va a ser atraído por ese norte. Por tanto, ¿qué va a ocurrir? Que el eje va a girar, ¿verdad? El norte en dirección al sur y el sur en dirección al norte. Vamos a tener movimiento producto de la interacción de los campos magnéticos. ¿Verdad? Siempre el movimiento es fruto de interacción de campos magnéticos. ¿Ya? Esa es la fuerza de Lorentz. Entonces, vamos a ver cómo se va a mover, pero fíjense que cuando se mueva, ¿ya? El rotor, al moverse, va a cambiar la conexión de las delgas que, eh, digamos, de los carbones. ¿Ya? Los carbones van a tocar otras delgas y van a cambiar las conexiones en las bobinas del rotor. Ya, en este momento vamos a ver que esto va a girar. Ya debería girar ahora, ya después de la explicación. Vamos a mirar cuando haga el giro, que este es el punto principal para entender el principio de funcionamiento. Ahora está en el punto 1 y 6. Ahí está girando el rotor, si ustedes se fijan. ¿Ya? Ahí, en ese punto, todavía no cambia nada. La corriente se sigue yendo por la bobina 1, 2 y 3 y se sigue yendo por la bobina 6, 5 y 4. Lo único que el norte se corrió un poquito. Ya estaba aquí antes, ahora se corrió cierta distancia y ahora está por acá. Pero todavía no cambia la polaridad, se mantiene igual, sigue girando y ahora en el momento en que el carbón toca esta otra parte, cambió la conexión. ¿Ya? Fíjense, en el momento en que el carbón cortocircuita estas dos delgas y este carbón de abajo cortocircuita estas dos, va a cambiar la configuración de corrientes por el rotor. ¿Ya? Ahora la corriente se va a ir por la bobina 1, 2 y 3 de esta manera y por la bobina 6, 5 y 4 para irse por ese punto, pero ya cambió la ubicación de los norte y de los sur. Ya, antes lo que teníamos acá, veíamos que en este punto de la bobina 1 salía el norte y aquí teníamos el sur, ¿ya? De esa manera. ¿Recuerden cómo estaba aquí? Sin embargo, ahora cuando gire el rotor y este carbón cortocircuite ese punto, fíjense lo que ocurre ahí, ahí está girando, y cuando cortocircuite las otras delgas, va a ocurrir lo mismo que antes y el norte y el sur van a desplazarse y van a volver a su posición original. Ahora fíjense que sigue y cambian nuevamente a la posición original. Cuando toque el otro van a cambiar de nuevo y así sucesivamente. De esa manera. Entonces, el norte y el sur van a permanecer más o menos siempre en la misma ubicación, producto del juego que hace el colector. El colector entonces permite que el norte y el sur de la armadura se mantengan prácticamente en la misma posición, ya para mantener siempre la fuerza y mantener el giro del rotor. Preguntémonos, si no hubiera colector,
ya, si no, el colector no hiciera su trabajo, si el colector, digamos, no funcionara, este norte o el rotor giraría, digamos, el norte llegaría hasta este punto y quedaría ahí fijo. Y el sur se movería hasta este punto y quedaría ahí fijo y ya no se movería más. Quedaría norte con sur anclado en un punto y el sur por el norte anclado en el otro. Y ya no podría moverse más el eje. Sin embargo, el colector produce que cuando el norte se va moviendo hacia el sur, hace el cambio de bobinas, digamos, que alimenta, y el sur retorna y regresa al mismo punto que estaba antes. Luego gira otro poquito el rotor y el norte vuelve a la misma posición. Por lo tanto, cuando va girando rápido el rotor, el norte se mantiene en el mismo punto y la fuerza magnética sigue manteniéndose en todo el tiempo. Digamos, esa es la figura, la que está mostrando ahí, es la figura de lo que ocurre en el rotor de la máquina para mantener el norte prácticamente estacionario con respecto a la máquina, en la misma posición siempre. Ese es el juego que hace el colector y lo que permite que el rotor gire continuamente en la máquina, ¿verdad? Así se logra, digamos, mediante el conmutador, se logra el giro continuo del rotor sin que pierda la fuerza, ya mediante una tracción del norte hacia el sur y una repulsión entre norte y sur continua, ya todo el tiempo. Entonces, ese es, digamos, a grandes rasgos, el principio de funcionamiento de esta máquina. ¿Ya? Entonces, alimentando el campo y alimentando la armadura, obtenemos entonces el giro del rotor, un giro continuo, digamos que ahí va a estar siempre girando. Vamos a guardar esta. Entonces, como les dije, podemos nosotros alimentar independientemente el campo y la armadura. A esto se le llama conexión independiente. Y el motor de corriente continua de excitación independiente tiene ciertas letras, ya que vamos a ver aquí. A continuación vamos a ver los diferentes nombres que les vamos a dar a los terminales de la máquina. Acá vamos a compartir esta pantalla. Perdón. Esta pantalla vamos a compartir. Acá tenemos la caja de bornes. Entonces, dependiendo de cómo vamos a interconectar el campo con la armadura, el motor va a tomar distintos nombres y el campo, ya el bobinado de campo, también va a tomar distintos nombres. En el motor de alterna, si ustedes recuerdan, se usaban las últimas letras del alfabeto para designar los bornes de la máquina. Usábamos WZXI o XYZ. Acá usamos de la letra A a la letra F. O JK también se usa para el de excitación independiente. Entonces siempre la armadura va a ser AB. AB en este caso va a ser armadura. Eso lo vamos a llevar acá. Vamos a dibujar entonces, esa va a ser la primera, la bobina de armadura. Vamos a dibujar la armadura de esa forma.
Y aunque la dibujemos así, recordemos que es una bobina. ¿Ya? Pero la dibujamos así para designar que ahí está el rotor y está el colector eh, con los carbones y todo. Entonces vamos a designar a esta bobina A, B. Esos son los terminales de la armadura. Así los vamos a designar con esas letras. A, B. Luego tenemos un campo Luego tenemos aquí la bobina del campo. Y la bobina del campo puede ser, la vamos a ver aquí, puede ser para la máquina serie. Ya si la máquina está pensada, digamos, para conectarse en serie, entonces el campo lleva el nombre EF. ¿Mm? Estos son los nombres que tenemos para el campo. Si entonces ustedes ven las letras EF en los terminales, eso significa entonces que estamos frente a un campo serie. Ese campo se conecta en serie a la armadura. Sí tiene las letras EF. ¿Ya? Ahora podemos tener una bobina de campo que tenga otras letras. Y que esté diseñado para conectarse en paralelo. ¿Ya? Si nosotros miramos acá, tenemos un campo shunt. Dice ahí, shunt es la palabra para paralelo en inglés. Por tanto, se le llama máquina shunt o máquina en derivación. ¿Ya? Ese es el nombre en español, máquina en derivación, que significa que el campo está en paralelo a la armadura. ¿Ya? Y cuando hablamos de un campo paralelo o un campo en derivación, un campo shunt, toma las letras, el campo toma las letras CD. Toma las letras entonces para el campo en derivación, la letra C y la letra D. ¿Ya? Esas son la designación de bornes. Cuando entonces ustedes vean un campo CD, estamos hablando de un campo en derivación o un campo en paralelo. Eso es lo que tenemos ahí. Entonces, nos podemos encontrar con esas bobinas. Vamos a acercarlas un poco acá. Ahí está el campo en paralelo. Podemos también tener otro campo. Lo vamos a dibujar también aquí. Profe, ¿Sí, señor? consulta, el que dice campo de derivación es porque va conectado en paralelo a la armadura, ¿cierto? Sí, señor. Está diseñado para conectar en paralelo a la armadura. Ya no es que la máquina, de repente se puede prestar a confusión. Algunos piensan que la máquina puede conectarse en serie o en paralelo dependiendo de la conexión que hagan ustedes. ¿Ya? O así como conectábamos, ¿se acuerdan? En estrella o delta, el motor de inducción trifásico. Sin embargo, esto no es así. Ya hay un campo diseñado para serie y otro campo diseñado para paralelo. Por tanto, si tenemos una máquina
ya un motor serie. El motor serie va a tener la designación de bornes AB y EF, ¿ya? En el borne, y no va a tener el CD porque no va a tener el campo en derivación. Y esta bobina que está pensada o diseñada para trabajar en serie digamos, a la armadura, yo no la puedo conectar en derivación, ¿ya? O sea, un motor serie que tiene AB, EF, no puedo conectarlo en derivación. Tengo que tener otro motor, ¿ya? No son intercambiables las conexiones. ¿Ya? Por eso es la importancia de la designación de los bornes. ¿Ya? Por eso es lo que lo estamos viendo con alta detención ahora. ¿Ya? Si la caja de bornes me dice ABEF, significa que es un motor serie, ¿ya? Y tengo que conectar obligatoriamente en serie los dos elementos, la armadura en serie al campo, a una fuente de corriente continua. Por otra parte, si es un motor en derivación, si es un motor en paralelo, va a tener los bornes ABCD. Y ese CD está pensado para conectarlo en paralelo a la armadura y no la puedo conectar en serie, ¿ya? Porque el motor no va a funcionar bien. El motor, digamos, cuando la bobina lleva la designación EF, pensada para conectar en serie, es una bobina de baja resistencia. ¿Ya? Por lo tanto, si yo conecto esta en paralelo, le voy a estar aplicando el voltaje de entrada directo a la bobina y la voy a quemar. Esta bobina, sin embargo, y por eso intencionalmente la traté de hacer un poco más grande, tiene mayor resistencia, porque está pensada para conectarse en paralelo aquí a la fuente de alimentación y directamente aquí en paralelo a la armadura. Por tanto, tiene una resistencia más grande y soporta todo el voltaje de alimentación, digamos, sin problema. Hay una corriente fija que va a fluir por esta bobina, porque tiene más resistencia. Pero el campo EF, tiene una resistencia muy baja para conectarse directamente al voltaje de la red, y no está pensada para eso, está pensada para ir en serie a la armadura. Y como vamos a ver más adelante, la armadura va a producir un voltaje interno, una fuerza contraelectromotriz que va a limitar la corriente que va a circular por la armadura. ¿Ya? Entonces, aquí no le puse nombre a esta cosa. Armadura, campo serie, campo en derivación. Armadura, campo serie, campo en derivación. Y existe también la conexión, como les dije antes, independiente. Máquina de excitación independiente, que lleva las letras AB por la armadura, y JK para el campo, ya el campo que se conecta independientemente, entonces lleva su propia designación. JK. Cuando ustedes vean entonces que el campo lleva esta designación de bornes, aparece JK en los terminales, entonces ustedes entienden que es un campo para energizar mediante otra fuente, independiente a la fuente que está alimentando la armadura. Campo para la excitación independiente. Entonces, esas son principalmente las letras que vamos a usar dependiendo de la máquina. Ahora hay máquinas, por ejemplo, que traen AB, CD y EF. O sea, traen un campo serie y un campo en paralelo. Cuando traen los dos campos, le llamamos una máquina compound o una máquina compuesta, que es una máquina que está pensada para tener un campo serie y para tener un campo en derivación.
¿Ya? Eso se hace, es como combinar dos tipos de motor en uno solo para aprovecharnos de las ventajas de ambos. Finalmente, vamos a tener una última bobina, que es más pequeña que las anteriores, que cumple una función específica. Que esta va a tener las letras GH. Y este bobinado chiquitito que tiene la letra GH toma el nombre de interpolo. Y el interpolo siempre va a ir en serie a la armadura. Entonces, aquí tenemos todas las letras posibles. Me quedo esa aparte. Ahí tenemos entonces todas las designaciones posibles de la máquina de corriente continua. Si se fijan, se usan las primeras letras del abecedario. A, B, C, D, E, F, J, K y GH. ¿Mm? Para la designación de todos los posibles campos. ¿Ya? AB siempre la armadura. AB va a ir en serie siempre con HG, que es el interpolo. Y los campos pueden ser un campo serie EF, un campo en derivación CD o un campo de excitación independiente JK. ¿Ya? Dependiendo de lo que tenga la máquina, entonces es lo que vamos a tener su designación. Profe, ¿Sí, señor? entonces la armadura siempre va conectada al interpolo y después vendrían los campos dependiendo de la máquina. ¿O no? Claro, claro, la máquina al interpolo y como tú dices, al campo. Lo vamos a ver ahora a continuación con las conexiones de la máquina. ¿Ya? Ay, Aquí es más o menos cómo se conectan, ¿verdad? Aquí A y F va conectado, digamos, porque como es una máquina serie, entramos con positivo. Aquí está la armadura entre A y B. Y conectamos B con F para hacer la conexión serie, perdón, para hacer la conexión serie y que salga por E. Entre F y E está la bobina de campo, entonces aquí está conectado en serie campo y armadura. Aquí alimentamos A y B directamente, o sea, alimentamos la armadura directamente y tiramos en paralelo el campo. CD, que es el campo, ahora está en paralelo con A y B. Aquí no está considerando interpolo. ¿Ya? Estas son conexiones directas que no consideran interpolo, pero nosotros vamos a considerar, la mayoría de las máquinas más grandes usan interpolo, por tanto hay que considerar esa conexión adicional de HG que va en paralelo a AB siempre. Y la conexión independiente, aquí aparece, ¿verdad?, una fuente para armadura, alimentación 1, y una fuente que dice alimentación 2, independiente para JK. Vamos a ver ahora cómo se ve esto ya conectado. En la excitación independiente lo vemos de esta manera, ¿verdad? Aquí está JK, el campo, y alimentado, y aquí para alimentarlo usa un potenciómetro. ¿Ya? Un potenciómetro para ir regulando el voltaje al campo. ¿Ya? Este potenciómetro lo que busca es regular el voltaje que aplico al campo. Y acá hay otro potenciómetro en la armadura que también va a regular ese voltaje a la armadura. Aquí está conectado con otra alimentación, porque hay excitación independiente. Se conecta la armadura AB y en serie se conecta el interpolo HG y sale. Y este es un método de regulación, ¿verdad? Conectar aquí un potenciómetro
en paralelo a todo lo anterior para regular también el voltaje que estoy aplicando a la armadura. A continuación, tengo la excitación serie, una sola fuente de alimentación, con la cual alimento el campo, o sea, alimento, perdón, vámonos por el negativo, alimento la armadura, en primer lugar. Aquí voy a tener RI, que es resistencia de inducido, ya es la RI, resistencia de inducido. En serie tengo a mi campo serie, por eso hice resistencia serie ahí, que es FE o EF. Y tengo mi campo, o sea, mi interpolo GH también en serie a todo lo anterior. Así se conecta todo en serie. Y aparece aquí un potenciómetro también en paralelo al bobinado de campo para poder regular también el voltaje y regular la velocidad. Ya cuando yo regulo el voltaje del campo, vamos a ver, regulo la velocidad de la máquina. Aquí ya tenemos una expresión de una ecuación de la máquina que viene por la ley de Ohm, es una sumatoria de voltajes, ya solamente un BL es igual a que es este voltaje en la armadura, más la corriente por la sumatoria de las tres resistencias, RI más RS más RC. Vamos a ver lo que es E a continuación. Ya es un voltaje que aparece dentro de la armadura que se llama fuerza contraelectromotriz. Aquí tenemos la excitación shunt, donde tenemos la armadura en serie siempre con su interpolo, y en paralelo tenemos al campo CD, y aquí se le agrega también el potenciómetro de regulación del campo. Aquí regulamos el campo con el potenciómetro. Y aquí aparece otra vez esa letra E misteriosa que vamos a ver qué es lo que es. Y finalmente aparece aquí un circuito de fuerza del motor serie, ya con dos contactores para el cambio de giro. Ya es un circuito de cambio de giro del motor serie. Y lo que hace es cambiar la polaridad. Si KM1 está cerrado, entonces voy a tener una polaridad, voy a entrar por positivo aquí en G y negativo aquí en B. Si abro KM1 y cierro KM2, entonces tengo la polaridad opuesta. Voy a entrar con el positivo por este punto y por el negativo por este otro punto. ¿Ya? Y hago el cambio de giro del motor mediante dos contactores. ¿Ya? Ese es un circuito que les quise poner ahí como ejemplo de un control de cambio de giro de una máquina serie. Vamos a ver entonces, para concluir, la función del interpolo y esto que les adelanté un poco, que es la fuerza electromotriz. Ya vamos a ir aquí a la pizarra un poquito. Ya esto ya lo guardamos. Vamos a dibujar entonces nuestra armadura. La armadura le ponemos aquí las escobillas. Vamos a dibujar junto con la armadura aquí el interpolo, que siempre vamos a tener en serie a la armadura. Y vamos a hacer una conexión shunt, una conexión en derivación. O sea, esta es
debería llevar aquí C, D. Esto debería llevar las letras A, B. Inmediatamente B iría con G y saldríamos por acá con H. Ya, eso serían las letras. Y tendríamos nuestra fuente acá de corriente continua. Ya, una fuente de corriente continua, nuestro campo derivación y nuestra armadura en serie a nuestro interpolo. Entonces sacamos el positivo de aquí, vamos a alimentar la armadura y alimentamos inmediatamente el campo también negativo de nuestra fuente, punto H y punto C. Ahí tenemos entonces una conexión en derivación. Perdón, aquí es D. Esto es CD. De esa manera ahí. Ya. Ahí entonces tengo una conexión en paralelo. ¿Ya? Aquí no estoy considerando las resistencias de arranque, ya que son siempre necesarias para un motor de corriente continua. El motor de continua necesita resistencias al arrancar, ya de otra manera es muy poca la resistencia aquí, la resistencia de armadura con el interpolo. Ya esta resistencia es muy baja, por tanto, si yo conecto directo aquí la fuente a la armadura y aquí al campo, esta corriente va a ser demasiado alta. ¿Ya? Así que siempre necesito yo aquí una resistencia para arrancar el motor. Ya no es parte del motor, pero es un requisito. ¿Ya? Necesita este motor una resistencia de entrada que la vamos a dibujar aquí, ya para que no se nos olvide nomás. Ya vamos a dibujar aquí digamos una resistencia que nos va a servir para recordarnos solamente, ya no es parte del estudio del motor en sí, pero nos va a ayudar a recordarnos que requiere de una resistencia. Generalmente puede ser una resistencia variable, comienza con resistencia alta y energizamos con un voltaje menor, y una vez que el motor arranca, entonces vamos quitando la resistencia para alimentar con el voltaje completo. ¿Y qué va a ocurrir aquí? Entonces, cuando alimentamos la máquina, alimentamos, digamos, este campo, va a producir un campo magnético fijo, ¿ya? Imaginemos que este campo está en el estator, ¿ya? Así como dijimos que lo íbamos a considerar, el campo en el estator, ¿ya? El campo es alimentado, produce un campo magnético, ¿ya? Y a su vez estamos alimentando también la armadura, por lo tanto hay una corriente que circula desde los carbones hacia las bobinas del rotor, y ahí también se produce un norte y un sur, y se produce el giro de la máquina, ¿verdad? Recuerden eso. Y lo que ocurre cuando empieza a girar la máquina, cuando empieza a girar el rotor dentro del campo magnético, ocurre un fenómeno adicional que
que es un fenómeno que ya es conocido porque estudiamos la máquina de inducción, que vamos a tener bobinas, ya las bobinas del rotor se van a mover dentro del campo magnético del campo. O sea, vamos a tener un campo magnético fijo y bobinas que se están moviendo dentro de ese campo magnético. Y ustedes ya saben qué pasa cuando eso ocurre. Cuando hay un campo magnético fijo y una bobina que se mueve, va a haber campo, o sea, va a haber flujo variable. Esa bobina va a ver que va a haber un flujo variable y se produce un fenómeno de inducción. Entonces, esta no es una máquina de inducción, pero de todas maneras hay inducción magnética, porque hay bobinas que se mueven dentro de un campo magnético fijo. Por tanto, aquí se van a producir dos fenómenos. ¿Ya? En primer lugar, va a aparecer un voltaje en los bornes de aquí de la armadura. Ya este voltaje le vamos a llamar fuerza contraelectromotriz. Ya la vamos a designar con la letra E. Y esa es otra palabra nueva. E le vamos a llamar fuerza contraelectromotriz. Y es una fuerza contraelectromotriz inducida, o sea, es un voltaje inducido. Este voltaje E que aparece acá, porque se opone al voltaje con el que estoy alimentando la bobina. O sea, acá hay un positivo, acá hay un negativo, esa es la alimentación, pero el E me produce, lo vamos a poner de este color, esta E, esta fuerza contraelectromotriz, su polaridad va a ser inversa ya a la polaridad de la fuente. O sea, esta E va a tener positivo aquí y negativo aquí arriba. Por tanto, cuando el rotor empieza a girar, va a haber un voltaje inducido en el rotor y ese voltaje inducido se va a restar al voltaje de la fuente. ¿Ya? Por eso se llama fuerza contraelectromotriz. Y va a hacer que el voltaje total que vea la armadura completa, de A a H, todo ese voltaje va a ser cada vez menor. Mientras más rápido se mueve el rotor, más pequeño va a ser el voltaje en la armadura. ¿Ya? Y por eso yo puedo ir quitando esta resistencia y aplicando más voltaje. Porque aumenta la fuerza contraelectromotriz en esta zona. Entonces, ese es el primer fenómeno que se produce con la velocidad. ¿Ya? Vamos a poner aquí la velocidad. La velocidad del eje va a producir dos fenómenos. En primer lugar, dijimos que va a producir inducción en las bobinas del rotor. A eso le llamamos fuerza contraelectromotriz, ahí por sus siglas. Eso es lo que va a producir punto 1. Y punto 2 va a producir otro fenómeno indeseable que se llama reacción de armadura. Y la reacción de armadura es una distorsión del campo magnético del campo. O sea, aquí el campo está generando un campo magnético que es lindo. O sea, los dos polos del campo generan un campo magnético fijo. Las líneas de fuerza son derechitas, ¿ya? Por decirlo así. Pero una vez que el rotor en el interior empieza a girar, ¿ya? Se produce inducción en las bobinas del rotor, a eso le llamamos fuerza contraelectromotriz, aparece un voltaje en los terminales que se opone al voltaje con el que estamos alimentando la armadura, y también ese giro va a hacer que estas líneas de fuerza del campo se distorsionen. ¿Ya?
cambian de forma las líneas de fuerza del campo magnético del rotor. Perdón, de las líneas de fuerza del campo magnético del estator. Se distorsionan, cambian de forma, y al distorsionarse producen que haya arco eléctrico en los carbones. ¿Ya? Se produzca un chisporroteo, se le llama chispa, aparezca chispa ahí en los carbones, producto de la reacción de armadura. Y esa es la función del interpolo. ¿Ya? Ahí explicamos el porqué del interpolo. Este interpolo que tenemos acá, GH o HG, digamos que va conectado aquí en serie, es un polo que se conecta de manera estratégica, digamos, en medio de los polos, para que cuando empiece a girar eh, el rotor, ¿ya? Y la armadura empiece a distorsionar el campo, este interpolo va a venir a arreglar el campo. ¿Ya? O sea, el campo magnético producido por el interpolo me va a arreglar la reacción de armadura. La reacción de armadura va a tender a distorsionarse y el interpolo, que está en serie a la armadura, por lo tanto tiene la misma corriente que la armadura, va a mejorar el campo magnético. Y por eso se conecta en serie a la armadura, para que tenga la misma corriente que la armadura, ¿verdad? Si hay más corriente por la armadura, eso significa que la armadura va a distorsionar más el campo magnético, va a haber más, la deformación del campo magnético del campo va a ser mayor, pero también la corriente en el interpolo va a ser más grande, por tanto también va a ser más grande el efecto del interpolo. Por otro lado, si disminuye la corriente en la armadura, la distorsión del campo no va a ser tan grande, pero la corriente en el interpolo va a bajar en proporción. Por lo tanto, el interpolo siempre arregla la reacción de armadura en la proporción correcta. Por eso se conecta en serie aquí a la armadura. Esa conexión serie va siempre para que este interpolo arregle las líneas de fuerza del campo que se distorsionan producto de que éste está girando, ¿no? La velocidad del eje, entonces aquí vamos a poner, cuando tenemos velocidad, se generan estos dos fenómenos. Inducción, por un lado, fuerza contraelectromotriz, y en segundo lugar, se nos produce la reacción de armadura que se arregla por el interpolo. Eso es más o menos los fenómenos que se producen ya dentro del motor, ya, y nos va a quedar, se nos fue el tiempo ya, nos va a quedar entonces para la próxima semana ver la relación que hay entre velocidad y torque. Ya nos quedaría entonces, próxima semana vemos la relación entre velocidad y torque en los motores serie shunt, serie shunt. El compound es una mezcla de los dos anteriores simplemente, y en la hora de laboratorio nos vamos a dedicar a hacer ejercicios. ¿Ya? Eso sería entonces lo que vamos a tener con respecto al motor de corriente continua. Ya no sé si hay dudas, preguntas, consultas con respecto a eso. Profe, Profe, ¿Sí, señor? dale tú nomás primero. ya. Cualquiera. Cuando se conectaba con dos fuentes, ¿las fuentes tenían que entregar la misma tensión o variaban? No necesariamente. Generalmente son tensiones distintas para el campo y para la armadura, pero eso va a depender del diseño del motor. O sea, cuando es un motor con excitación independiente, la placa de datos te va a decir el voltaje nominal para la armadura y el voltaje nominal para el campo. Ya, gracias. Eso, cuando es serio compound hay una sola alimentación, por lo tanto hay un solo voltaje nominal.
Pero como les digo, siempre al arrancar, siempre se arranca con voltaje disminuido. Ya nunca arrancamos una máquina de continua con el voltaje nominal. Necesitamos primero colocar una resistencia de arranque. Eso es norma para cualquier motor de corriente continua. ¿Ya? Y por eso también se prefiere el motor de corriente alterna antes que el de continua. ¿Va? El de alterna lo podemos echar a andar directamente, lo conectamos directo a la fuente y el motor arranca. El de continua no podemos conectarlo directo a la fuente, se necesita una resistencia de arranque. Después, cuando ya el motor gira y la fuerza electromotriz, digamos, se hace importante, ahí podemos quitarle la resistencia porque ya vamos a tener limitación de corriente. ¿Alguien Profe, más? ¿Preguntas? Sí, señor. dos dudas. La primera, si nosotros le conectáramos un voltímetro, este nos debería marcar la recta del voltaje de fuente menos la E, ¿cierto? Sí, correcto, señor. Ya, profe, y la otra, el certamen va a quedar para el 5 de agosto, ¿no? Viendo el calendario. Sí, ahí vamos a tener la evaluación. Vamos a tener próxima semana 29 ejercicios y sí, el 5. Es la última semana. Entonces tenemos el 5 y la próxima semana, que sería la semana del 12, digamos, el 12 veríamos los casos o cómo evaluamos los casos que tengan menos de 55. ¿Mm? Ya, ok. Entonces, los que las tres notas, digamos, de los tres certámenes les den sobre 55 van a quedar libres la semana del 5. Los otros van a tener que la semana del 12 conectarse para alguna evaluación adicional que vamos a ver ahí la forma dependiendo de cuántos sean. Ya si son pocos los que quedan bajo 55, podemos hacer alguna evaluación, digamos, oral, esencial, directa. Si son muchos, ya la vamos a tener que hacer escrita. ¿Ya, muchachos? Espero que no sean muchos. ¿Estamos, muchachos? Yo, profe. Vean los videos que voy a dejar en el aula. Ya ese video es bien completo, así que échenle una mirada. Ya de repente no es muy difícil de captar a la primera, así que hay que verlo un par de veces por lo menos. Ya, muchachos, estamos entonces en contacto. Nos vemos próxima semana.